diferentes escuelas normales y regiones de nuestro estado y esperemos que también de nuestro país. Es un placer saludarles a la distancia y darles la bienvenida en nombre de esta escuela normal, de todos los integrantes que día con día estamos acudiendo a ella. El día de hoy vamos a iniciar con una conferencia que tiene que ver con el título de Horizontes de la Formación Docente. Yo espero que las reflexiones, los análisis que hagamos el día de hoy retroalimenten la formación de cada uno de nosotros y el trabajo que estamos haciendo los que nos dedicamos a la formación de docentes. Quiero aprovechar el espacio para agradecerles a todos ustedes también que nos den un poco de su tiempo y estén a la distancia con nosotros. Asimismo, agradezco a nuestras autoridades educativas estatales de educación normal, al maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, al maestro Marco Antonio Trujillo Martínez, su director de Educación Normal, y por supuesto a la maestra Mari Carmen Gómez Albarrán, directora de Fortalecimiento Académico, y a todo su equipo académico administrativo que integran estas dependencias. Bien, pues vamos a iniciar. Voy a ceder la palabra al maestro Antonio Hernández Macedo para que modere la conferencia. Adelante, maestro Toño. Muchas gracias, maestro. Hola, muy buenos días. Los saludos desde las instalaciones de la Escuela Normal de Sultepec, pueblo históricamente conocido como la provincia de La Plata. Es un honor hacer uso de este medio de comunicación y acercamiento con todos ustedes y hacer las siguientes reflexiones. En primer término, agradecer su participación virtual, jóvenes alumnos, compañeros maestros y público que me escucha. La situación que estamos viviendo en el país y en cada municipio nos obliga a mantener una sana distancia. Hablar de normalismo en el Estado de México es hablar de la educación como proceso que tiene como fin preparar a los mexiquenses para enfrentar el futuro, con humanismo, con ética, hacerlos conscientes de los retos que la sociedad exige, el nivel de desarrollo que alcanza una sociedad se percibe por la capacidad de los docentes para cambiar los horizontes de vida de los estudiantes. Y eso se logra brindando una educación comprometida con el progreso e impartida con la disciplina. Jóvenes estudiantes, compañeros docentes, estamos celebrando el 138 aniversario de la Fundación del Normalismo en el Estado de México, acontecimiento que representa un parteaguas entre la obscuridad y el alumbramiento, ya que las escuelas del Estado normales públicas del Estado de México tienen como tarea contribuir a la formación docente para la transformación social, formando maestros que forjen la lucha y sembrando día con día el conocimiento para preparar a los niños y a los jóvenes para que enfrenten de manera positiva los retos que se les presentan en cada una de sus actividades que realizan en el ámbito personal y profesional. En el Estado de México se tienen 138 años formando generaciones y generaciones de docentes, de hombres y mujeres comprometidos con la educación. La dirección de la Escuela Normal de Sultepec, que encabeza el maestro Elmar Solano Lascuaga, y la Subdirección de Educación Normal agradecen y reconocen su participación en las actividades que con motivo de este aniversario ha preparado para darle realce a este significativo hecho, como esta videoconferencia titulada Horizontes de la Formación Docente. Conferencia que tiene como propósito difundir los conocimientos, las experiencias y las reflexiones en torno a las dimensiones de la formación docente, como una alternativa para mejorar la formación inicial y continua de la escuela normal, abordando los tópicos, formación inicial y docente, análisis reflexivo de la práctica, la actitud crítica, imaginarios docentes e identidad. Para ello, contamos con la distinguida participación del doctor en educación Rodolfo Castañeda Ramírez,
y el doctor en educación Miguel Hernández Vergara, hombres conocedores de la magnitud y la realidad educativa de nuestro Estado, a quienes ratificamos nuevamente nuestro agradecimiento y reconocimiento por su participación. Antes de iniciar, me permito dar lectura a la semblanza de nuestros conferencistas. El doctor Rodolfo Castañeda Ramírez es licenciado en Pedagogía, egresado de la Escuela Normal Superior del Estado de México, maestro en Educación, egresado del Tecnológico de Monterrey, doctor en Educación, egresado del Instituto Universitario Internacional de Toluca. Actualmente se desempeña como investigador educativo en la Escuela Normal de Sultepec, cuenta con el perfil PRODEP, es líder del cuerpo académico en formación, denominado Currículum en Formación. Ha realizado diversas ponencias y artículos sobre temáticas relacionadas con la acción comunicativa, la escritura, la formación docente, el análisis reflexivo y la práctica docente, las competencias comunicativas y los imaginarios docentes, publicado en memorias, revistas y libros. Es coautor del libro Horizontes de la Formación Docente. Su trayectoria académica inicia como profesor de grupo, profesor horas clase, coordinador de docencia, coordinador de formación inicial, coordinador de posgrado, revisor de proyectos e informe de periodo sabático. El doctor Miguel Hernández Vergara es licenciado en Educación Primaria, egresado de la Escuela Normal de Sultepec, licenciado en Pedagogía, egresado de la Escuela Normal de Tejupilco, maestro en Ciencias de la Educación, egresado del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, es doctor en Educación, egresado del Instituto Universitario Internacional de Toluca. Se desempeña como investigador educativo en la Escuela Normal de Sultepec, cuenta con perfil PRODEP, es integrante del cuerpo académico en formación denominado Currículum y Formación Docente. Ha realizado ponencias y artículos sobre temáticas relacionadas con el trabajo de proyectos, la comprensión lectora, el análisis de las experiencias sobre la práctica docente, la comunicación educativa y los imaginarios docentes, publicado en memorias, revistas y libros. Es coautor del libro Horizontes de la Formación Docente. Su trayectoria académica inicia como profesor de grupo, profesor horas clase, asesor académico y coordinador del séptimo y octavo semestres, revisor de proyectos e informes de periodo sabático. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestros conferencistas, les explico la dinámica de trabajo. Ellos nos expondrán sus comentarios. Posteriormente, se abre un espacio de tiempo para que el público que así lo desee haga sus cuestionamientos o comentarios sobre el tema expuesto. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la palabra al doctor Rodolfo Castañeda Ramírez para el desarrollo de esta conferencia. Hola, buenos días. Es un placer inicialmente poder participar en este tipo de eventos de forma virtual. Un saludo enorme a todos los compañeros de escuelas normales dedicados a la formación de docentes. A la comunidad normalista, un enorme saludo también, agradecer su participación virtual en este evento. También envío un saludo afectuoso a las autoridades educativas. De verdad, para mí, y creo que también para mi compañero que hoy participa en este evento, es un placer comunicar el contenido de un texto que se publica en 2019, que lleva por título Horizontes de la Formación Docente. Decirles a mis compañeros normalistas y a la comunidad normalista que de verdad es una dedicatoria especial. El texto aborda 5 categorías, fundamentalmente. La primera tiene que ver con la reflexión, con el análisis, los imaginarios, la comunicación y la comprensión. En lo que corresponde a mi participación, solamente abordaré 2 categorías. Mi compañero Miguel abordará la idea de los imaginarios. Las otras categorías, como comunicación y comprensión,
Creo que serán ejes transversales que serán abordadas en tanto vayamos abordando las otras categorías. Creo que abordar ese tipo de categorías responde un poco a la preocupación también de Vygotsky de la formación de las estructuras superiores del pensamiento. Esto creo que es importante porque en otros momentos esas categorías, el análisis y la reflexión, han sido recuperadas a través de las reformas curriculares. En especial, por ejemplo, la reforma 1985 ya estaba preocupada por formar docentes en el horizonte de la reflexión, en el horizonte de la crítica, en el horizonte del análisis. También la reforma 1997 en educación primaria y posteriormente la reforma 1999 en educación secundaria también le vienen a apostar a la idea de la reflexión, a la idea del análisis, a la idea de la crítica, a la recuperación de la experiencia, sobre todo en las áreas de acercamiento a la práctica escolar. Ahora, en el 2018, creo que se hace más evidente, es más sistemática la idea de la reflexión y la crítica. Creo que entonces los formadores de docentes tendremos que empezar a pensar a la reflexión y a la crítica como ejes de formación de los estudiantes normalistas. Voy a iniciar entonces en el contenido de lo que corresponde a la reflexión. Quiero hacer un primer planteamiento que me parece importante. La formación inicia desde el ámbito de la inmediatez, es decir, desde lo cotidiano, desde lo habitual, desde los conocimientos previos que el alumno tiene en su vida cotidiana. Veamos este recorrido. A medida que entra a la escuela normal, el estudiante se va apropiando, va adquiriendo conocimientos curriculares. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Creo que necesita que esos conocimientos curriculares sean de alguna manera objeto de reflexión, objeto de trabajar por apropiarse del concepto. Pero ese apropiarse del concepto no es tan gratis. No es tan gratis porque implica un esfuerzo intelectual. Si hay un esfuerzo intelectual, entonces creo que estamos apostando a la formación del concepto. Veamos cuál es el beneficio de esto. Si yo le apuesto al concepto, estoy apostándole a trascender la experiencia. Y si no le apuesto a la formación del concepto, que es a través de la reflexión, entonces creo que dejo nuevamente al chico en la inmediatez, a pesar de que haya adquirido conocimientos, a pesar de que haya adquirido conceptos. Veamos esto importante. Cuando yo le apuesto al concepto y trasciendo la experiencia, aparecen dos tipos de sujetos, el sujeto universal y el sujeto singular. El sujeto universal, veamos, se va configurando, pero no se configura solamente con los conocimientos o con los conceptos curriculares, se configura a partir de la reflexión. Entonces, cuando el sujeto universal se configura de esa manera, ¿sí? Creo que ya tenemos un nuevo tipo de sujeto, y el nuevo tipo de sujeto tiene que ver con un sujeto consciente. Un sujeto consciente que tiene capacidad, veamos este punto de vista, que tiene capacidad para poder utilizar, aplicar aquellos contenidos de forma consciente. Entonces creo que aquí entra en una nueva dimensión ese tipo de sujeto, el sujeto universal. Entra a una dimensión que llamaríamos la praxis. Y eso es una transformación consciente. Porque entonces, si no lo formamos en el sujeto universal, estaríamos formando un sujeto práctico, nada más que practica. Ya que haremos un poco de caso a Giordano Bruno. Dice Giordano Bruno que hay sujetos que son moviditos, pero no saben dar cuenta de sí mismos. Esto me parece que debemos tener cuidado. Si formamos un sujeto singular, es un sujeto inacabado. Es un sujeto
que aún no ha trascendido su propia experiencia, ¿sí? Entonces, la reflexión, veamos, es el dispositivo, es el procedimiento en la posibilidad de formar a un sujeto universal, un sujeto configurado. La idea del sujeto configurado me da las posibilidades de hablar de un estilo de docencia. Veamos cómo el plan, el programa, la reforma, le apuesta a un estilo de docencia. Y eso tiene que ver con un sujeto configurado. Veamos. Entonces, la reflexión la considero como el instrumento, primero, del poder filosofar. Segundo, la reflexión tiene que ver con un procedimiento de la propia subjetividad, es decir, de mí mismo. Y la reflexión tiene que ver más cuando yo hago un alto a lo obvio, a lo cotidiano, a lo habitual. No lo doy por sentado, no lo doy por terminado, ¿sí? Me parece que aquí es donde tenemos que poner un poco atención, porque la reflexión me puede llevar, sí, al filosofar, pero también me puede llevar a la especulación. Y la especulación corre el riesgo de paralizar a la realidad. ¿Por qué corre el riesgo de paralizarla? Porque no la investigo, ¿sí? No la investigo. La dejo ahí otra vez. Posiblemente la deje en la crítica maniquea de los buenos contra los malos. Entonces la reflexión tiene que ser como el disparador de poder dar cuenta de una situación problemática, de poder dar cuenta de cómo la cosa, le vamos a decir, la cosa se está moviendo. La reflexión tiene que ser el esfuerzo, tiene que ser el rodeo, dice Cosi Carel, para conocer la realidad. Entonces veamos cómo la reflexión de pronto se convierte en un dispositivo intelectual. ¿Sí? Veamos por qué. De pronto encontramos el sentido común, encontramos la experiencia, pero de pronto también encontramos los conceptos. Si nos damos cuenta, son dos contrapuestos. El papel de la reflexión es unir los contrapuestos. Unir los prejuicios con el concepto. Veamos algo importante. Bachelard llamaba al sentido común un obstáculo epistemológico para conocer. Pero si le aplicamos la reflexión, ¿sí? Ojo con esto, si le aplicamos la reflexión al sentido común, el sentido común se vuelve un saber reflexionar. Por esa razón, yo ya hablaba de un aprendizaje experiencial con la condición de que fuera reflexivo. Si esto no cumplía la condición de ser reflexivo, el aprendizaje quedaba nuevamente en el sentido común. El sentido común sigue siendo un saber, pero no reflexionado. Esto me parece importante en términos de que cuando abordamos un contenido posiblemente lo dejemos en opiniones, pero la opinión sigue quedando en el sentido común. A pesar de que el chico pueda repetir conceptos de los contenidos curriculares, el chico puede quedar nuevamente en el sentido común porque no lo ha reflexionado. Yo quisiera aportar aportar un concepto que me parece que es importante en esos términos. La reflexión, cuando la miro bien, la puedo mirar de dos formas. Primero, reflexionar es volver a flexionar un concepto, volver a mirarlo, y aquí tengo una ganancia. Si lo vuelvo a reflexionar, logro dos cosas. Primero, lo logro comprender. Segundo, logro tener un punto de vista personal frente al concepto. Y eso yo ya le llamaría algo que el doctor Semmelmann le llamó el pensamiento epistémico. Porque tengo una posición frente al objeto. Tengo una posición nueva frente al objeto. No estoy repitiendo el concepto. Estoy mostrando mi posición frente, lo que yo digo del concepto. Y segundo, un segundo momento de la reflexión es cuando yo parto de un punto, hago un recorrido y regreso y tengo un punto de vista diferente. Me parece que están dos claves importantes de pensar la reflexión, porque la reflexión justo es una idea de pensar la cosa. Bueno, eso es una cuestión de pensar los contrapuestos en términos de la reflexión, pero también la reflexión me permite buscar la identidad, porque en el momento de la reflexión, lo que yo encuentro, lo que yo logro es reconocerme en un ámbito. ¿Por qué?
porque en ese momento hago referencia a otro, voy a otro para volver a sí mismo. ¿Sí? En el planteamiento de la comprensión, aquí me parece que es importante mencionar a Gadamer. Cuando yo escucho al otro, cuando yo voy al otro, no es para comprender al otro, es para comprenderme a mí mismo. Ajá. Síntesis. La reflexión es la unidad de los contrapuestos. ¿Sí? Yo digo, lo contrario de no lograr la unidad de los contrapuestos es pensar a la realidad como totalidad, como global, borrosa. Lo que se busca aquí en la reflexión es encontrar totalizaciones como lo plantea Cosicarelli. Pero aquí vino algo importante también todavía. La reflexión, decía hace un momento, que puede quedar en el plano de la especulación. Y la especulación me puede llevar a paralizar al concepto, a la cosa, a la realidad. ¿Sí? Me puede llevar a paralizarla porque quedo en la especulación y puedo quedar en la opinión, puedo quedar en el no creer. Y el no creer, sin argumentación, me puede llevar justamente a que yo no esté de acuerdo con otra persona. Vean aquí, veamos algo importante aquí. La idea de acuerdo en la línea de la teoría de la acción comunicativa es muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, el planteamiento de Habermas en ego y alter, tiene que haber un acuerdo. Ese acuerdo tiene que ser reflexionado por ambos, argumentado por ambos. Cuando alter y ego se ponen de acuerdo, han logrado un éxito ilusionario. Entonces, el éxito ilusionario sería lo que pudiéramos llamar una producción nueva de conocimiento en el aula. Generalmente, el trato de los conceptos lo dejamos en opinión. No lo dejamos en que alter y ego, es decir, maestro y alumno, se pongan de acuerdo sobre el concepto y puedan producir un concepto. Hace un momento hablé de la idea de generar un pensamiento epistémico. Cuando maestro y alumno se ponen de acuerdo en el concepto, han generado un nuevo concepto. Bien, entonces, creo que aquí la reflexión es importante en términos de la formación docente. Voy a iniciar un planteamiento, ¿cómo inicia la reflexión? Yo pensaría que la reflexión inicia inicialmente con cuestionamientos acerca de lo cotidiano, acerca de lo habitual, acerca de aquello que pensamos que no es explicable, ¿sí? Inicia con un cuestionamiento. Generalmente, cuando no reflexionamos, las cosas se resuelven con acciones ya estructuradas, con cuadros protocolarios. ¿Ajá? Entonces, para no resolverla de esa manera, necesitamos tener mente abierta, necesitamos tener apertura. Aquí vean lo importante. Cuando se tiene apertura, sí es cierto que empieza un nuevo momento que yo le llamaría abrir con la pregunta. ¿Sí? No solamente escuchar, sino abrir con la pregunta, porque la pregunta, compañeros normalistas y estudiantes que me escuchan, tiene posibilidades de abrir el diálogo, tiene posibilidades de investigar, tiene posibilidades de argumentar, tiene posibilidades de discutir. ¿Sí? Entonces creo que esa discusión me lleva justamente a lo que hace un momento decía, me lleva justamente a ponerme de acuerdo con el otro. Si no me pongo de acuerdo con el otro, creo que no habrá producción de conocimiento, habrá repetición de lo que algún autor ya dijo, ¿sí? Pero creo que la ganancia aquí es que el alumno pueda comprender el concepto. En tanto comprender, el estudiante puede aplicar. Veamos un fenómeno, yo espero que no suceda solamente, me suceda a mí, pero de pronto el estudiante sí se apropia de conceptos en el aula, pero cuando va a la práctica, los conceptos quedan de lado. Vean aquí como el chico no ha podido unir los contrapuestos. Regresa a sus historias de vida, de cómo él enseñó, él sigue enseñando. Eso deberemos de tener cuidado porque también a la hora de recuperar la práctica, el chico se olvida de los conceptos, regresa al sentido común y no trasciende al sentido común. Le cuesta trabajo argumentar
Y yo digo, ¿por qué le cuesta trabajo? Porque no ha reflexionado en la práctica, no ha reflexionado los conceptos. Esto me parece que es importante que lo empecemos a pensar dentro de las aulas, ¿sí? Ahora, la reflexión tiene un ejercicio sistemático, permanente, ¿sí? En tanto permanente, yo creo que es importante pensar en cómo lo vamos a hacer sistemático y permanente. Porque no puede quedar la reflexión sola, en opiniones, en palabras. Yo creo que tiene que haber una forma de poder recuperar esa reflexión. Bueno, ahorita en este momento más adelantito, perdón, voy a señalar cómo recuperar esa reflexión y cómo hacerlo. Una sugerencia, creo que en el aula tenemos varios chicos, grupos más o menos de 20 en adelante. Sugerencia, podemos formar comunidades de práctica. En el aula podemos formar comunidades de práctica con alumnos que estén en una misma escuela, con los mismos grupos, con los mismos temas. Creo que son 3 variantes que puedo recomendar para formar una comunidad de práctica. Y así formar grupos de discusión. En esa misma comunidad de práctica puedo lograr que los chicos puedan intercambiar prácticas, experiencias, criterios, recursos. Puedo lograrlo. ¿Sí? Creo que ahí iniciamos un camino de la reflexión con los chicos. Entonces, creo que tenemos los profesores de escuelas normales un permanente trabajo porque los chicos le apuestan a la reflexión. He detectado que los chicos en 4º grado tienen problemas para poder trabajar su práctica docente, para poder recuperarla, para poder hacer una reflexión de las experiencias que están trabajando. ¿Sí? Voy a finalizar este primer apartado del tratado de la categoría de la reflexión con algunas cuestiones. Punto número 1, la reflexión elimina la superficialidad, y el egocentrismo. Ajá, eso me parece que es importante. Y el concepto, a pesar de que siga siendo un concepto, me parece que si no es reflexionado, sigue siendo superficialidad. ¿Por qué superficialidad? Porque me deja aún en el plano de lo abstracto. No le muestro al chico las posibilidades de que el concepto pueda ser utilizado en términos de argumentación o en términos de aplicación. Punto número 2, la reflexión me enseña a pensar la práctica. Punto número 3, la reflexión me permite mejorar la práctica. ¿Sí? Punto número 4, la reflexión me permite aclarar conceptos. Los conceptos de los que me he apropiado, posiblemente de forma memorística, me ayude a poder comprenderlos. Y algo muy importante, compañeros. La reflexión me permite un camino serio de profesionalización. Dewey planteaba algo importante. Dice, los profesores que no reflexionan son profesores que siempre están solicitando cómo hacer las cosas. Es decir, no tienen autonomía, porque no han reflexionado aquello de lo que es fundamentalmente su tarea. Esto me parece que es importante que lo podamos pensar y finalmente, si me profesionalizo en esos términos, tengo las posibilidades de innovar mi práctica. Si no, creo que voy a estar repitiendo siempre prácticas. Hasta ahí, compañeros, dejo el apartado de lo que es la reflexión. Hace un momento decía de cómo recuperar la reflexión. Yo quiero mostrar, esta es una propuesta un poco metodológica, quiero mostrarles a todos ustedes cómo he venido recuperando la práctica, haciendo el análisis de reflexión de la práctica. Recuperar la experiencia. Quiero iniciar algo importante, plantear algo importante que Husserl señalaba. Husserl señala de alguna manera, dice, volver a la esencia. Y cuando dice Husserl volver a la esencia significa volver a la experiencia. Y volver a la experiencia significaría entonces desmontar la experiencia, desintegrar la experiencia, deconstruir la experiencia, identificar totalizaciones de la experiencia. Eso me parece que es importante. En ese planteamiento, creo que es en el que tenemos que empezar a caminar después de poder recuperar la experiencia. La experiencia se puede recuperar, creo que todos ustedes han hecho ese tipo de recuperaciones. Para mí es muy importante el registro. El registro me parece que debe de tener sus grandes requisitos en su integración, en su organización.
Primero tiene que ser un registro, una descripción. El registro tiene que ser una descripción detallada, sin prejuicios, claro, limpio, que incluya actos de habla, que incluya actos mudos, que incluya diálogos, que incluya acciones, que incluya contexto, que incluya claves. Si esto no sucede, si esto no lo integra el registro, me parece que no podemos hacer un trabajo de análisis. No lo podemos hacer porque estamos dejando, yo le llamo dejando ventanas cerradas que no alcanzo a mirar. Una buena descripción me permite estar mirando toda la experiencia. Hasta ahí estamos de acuerdo que estamos en una recuperación de la experiencia aún de sentido común. Pero quiero decirles también que este primer momento de descripción es un buen ejercicio que el estudiante realiza, porque desde aquí empieza el análisis de la práctica. Algunos autores piensan que no es necesario que avancemos a los demás. Aquí nos podemos quedar siempre y cuando hagamos un buen ejercicio de la descripción. Bueno, ya que tengo esa descripción bien elaborada, con detalles, con actos mudos, creo que es importante que pasemos a otro momento. ¿Sí? Pasemos a otro momento. El momento de separar mi descripción. De separar mi descripción, yo le he llamado por escenas. Por escenas o por sentidos de las escenas. ¿Por qué razón? ¿Por qué separar esto? Porque me permite mejor analizar mi práctica. Me permite mejor. ¿Sí? Primero, si yo separo mi práctica por escenas, me da la posibilidad de mirarla de más cerca. Es aquí cuando hago el ejercicio de las totalizaciones. No la dejo en la totalidad. No la dejo en la totalidad. Porque la clase tiene escenas, tiene secuencias de sentido. La primera escena es pasar lista, la segunda es revisar las tareas, la tercera es revisar, abordar el contenido, los ejercicios. Ajá. Y dejar nuevamente tarea. Si nos damos cuenta, solamente es un ejemplo de secuencias o escenas de la clase. Ojo, cuando yo tengo las escenas de la clase, lo que puedo hacer es empezar a codificar. Es decir, a buscar categorías posibles de análisis. ¿Qué hago con esa categoría, con esa codificación que he encontrado en esa secuencia de sentido? Lo que hago es empezar, ojo, empezar a plantear preguntas. ¿Sí recuerdan que les decía que la pregunta era un dispositivo importante de apertura? Cuando yo planteo una pregunta aquí, estoy abriéndola, estoy abriendo mi práctica. Tiene posibilidades de abrir mi práctica, entonces hay posibilidades de empezar a reflexionar mi práctica. Solamente recomendarles que la pregunta no es cualquier pregunta. La pregunta tiene que ver con dos cuestiones importantes, las variables. Cruzar variables. Cuando Portland me recomienda hacer un registro, me dice que registra actividades del maestro, actividades del alumno, actividades didácticas y actividades incidentales. Entonces no puedo hacer una pregunta que se refiere exclusivamente al alumno. Tengo que hacer preguntas que se refieran también al maestro. Entonces, puedo cruzar la pregunta con actividades del maestro y con actividades del alumno. Entonces, resulta más trascendente la idea de la pregunta. ¿Se entiende? ¿Qué hago cuando yo tengo mi pregunta? Ojo. Importante decirles que cuando yo tengo mi pregunta, yo la voy a empezar a contestar desde lo que viví en el aula con mis alumnos, desde lo que viví con mis actividades. Vean. ¿Qué voy a incluir en esa respuesta de la pregunta? Voy a incluir lo que viví, pero lo que viví fueron conflictos, fueron descubrimientos, fueron soluciones. Y aquí le voy a anexar algo importante. En el primer acercamiento que hacía de mi participación decía que la adquisición de conocimientos alejaban al chico de la inmediatez, pero también podían trascender a la experiencia. Este es el momento de la fundamentación de los argumentos que voy a intentar incluir en la descripción, en la respuesta de mi pregunta, cuando el concepto se trasciende. Cuando cuando la experiencia se trasciende a través del concepto, cuando yo fundamento.
porque es un planteamiento reflexionado. Yo creo que aquí, todo este proceso que estoy describiendo, me parece que es un proceso de reflexión amplio, ¿sí? Un proceso de reflexión amplio. Y aquí yo diría que está la plenitud del análisis. Está la plenitud del análisis. Bueno, ahora en el nuevo plan 2018, creo que este recorrido ya es apartado de otro proceso. Ahora se pide a los estudiantes que puedan, en primer lugar, tener una idea general de alguna situación, porque de ahí va a partir la reflexión. Segundo, que de esa idea puedan hacer un diagnóstico, apoyándose en instrumentos como la entrevista, como el cuestionario, como la videograbación. Ajá. Después de que ya tienen el diagnóstico, salen posibilidades de hacer un diseño didáctico. Ajá. Para poderlo desarrollar, para poderlo aplicar con sus estudiantes. Tercero, ahora están en posibilidad de hacer el análisis que yo les estaba comentando. Nuevamente, recuperan la experiencia a través del registro. Y finalmente, cuando hicieron su análisis, el siguiente paso es que el chico pueda diseñar, reajustar sus actividades, y eso le llamaríamos innovación. Compañeros, para mí fue un placer poder compartir estas ideas, este contenido del texto. Seguramente habrá preguntas, habrá críticas, y eso nos va a fortalecer, porque con mi compañero de publicación estamos pensando que podamos hacer una nueva edición. Les vamos a agradecer mucho sus críticas, sus sugerencias, sus comentarios, porque creo que hará de este texto una nueva edición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios expuestos. Ahora escuchemos la participación del doctor Miguel Hernández Vergara, quien nos hace sus comentarios relacionados al tema. Adelante, doctor. Maestro Tiene Miguel. apagado su micrófono. Maestro Buenos Miguel. días. Buenos días a todos. Buenos días a las autoridades educativas del Estado de México, a los docentes de las escuelas normales y a los estudiantes normalistas, así como a los egresados de nuestra Escuela Normal de Sultepec. En mi intervención voy a tratar de hacer una exposición de dos horizontes de la formación docente que, junto con el análisis, la lectura, la reflexión, la crítica y la comunicación, son importantes en la escuela normal, en la formación inicial de docentes. Estos horizontes tienen que ver con la identidad y con los imaginarios docentes de los estudiantes. La identidad es un dispositivo que permite a las personas encontrar sentido. Posibilita saber dónde está posicionada y avanzar en la mejora o en la formación. De modo que cuando alguien tiene identidad, pues creo que hemos ganado mucho. Si maestros y estudiantes tenemos identidad, hay una gran posibilidad de trabajo y de formación. Pero bueno, la identidad no es algo que se da de manera mecánica. La identidad requiere del conocimiento de la historia. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la escuela normal, es necesario que los alumnos conozcan la historia de la escuela normal,
que conozcan la historia personal, ¿sí? Pero que también puedan mirar o imaginar cómo puede caminar en su formación o después de su formación inicial en la escuela normal. Es decir, se necesita un proyecto. Diré entonces que la identidad es una especie de configuración que se va dando en el estudiante para tener conciencia de lo que está haciendo, de lo que está estudiando y hacia dónde se dirige. La identidad es una especie de imagen. En este caso, una imagen sobre lo que significa ser docente, sobre el imaginario docente. Pero esta imagen, para que pueda ser útil, necesita de 3 características. Necesita ser dinámica, necesita ser dialéctica y necesita ser compuesta. Dinámica que no se quede estancada, que el alumno cuando estudia el primer semestre, el segundo, el tercero, que se vea un cambio, una evolución en su persona, en su formación. Es dialéctica porque requiere no solamente de las reflexiones o los análisis personales o los procesos de estudio o de lectura personal, sino que también necesita de la interacción social con los compañeros, con los maestros, tanto en la escuela normal como en las escuelas secundarias. Y es compuesta la imagen porque permite desarrollar varias características de lo que significa o de lo que es un docente. Por ejemplo, los rasgos del perfil de egreso. En términos de Jiménez, me parece que entender a la identidad como imagen está bien, pero él señala una característica más. Él dice que la imagen tiene que ser distintiva, es decir, no es cualquier imagen. Debe tener características propias, características personales, tanto de sí mismo como con relación a los otros. Es decir, el estudiante, al formar una imagen distintiva, tiene que reconocerse como individuo, pero también tiene que reconocerse como integrante de una comunidad normalista, como integrante de un elemento cuando acude a las escuelas secundarias. Bueno, entonces, la identidad evoluciona y se construye mediante imaginarios individuales y colectivos sobre ser docente. La identidad y los imaginarios tienen entonces una fuerte relación. Voy a hablar un poco, quisiera aclarar un poco esta idea de los imaginarios. El imaginario es, a mi juicio, es una especie de dispositivo que permite a las personas tener una imaginación o encontrarle sentido a algo, ¿sí? En este caso, el imaginario permite encontrar sentido a la formación docente o a la licenciatura. Bueno, entonces, esta es una cuestión importante, es fundamental esto. Otro rasgo que me parece interesante es que, según Castoriadis, el imaginario social está relacionado con cuestiones de que la persona o el sujeto se reconozca como colectividad. Y en este sentido, bueno, en esto de la colectividad hay 2 elementos importantes. Uno, que el estudiante, que el sujeto reconozca cuál es el imaginario instituido en la escuela, es decir, toda la historia de la institución, su historia personal. A esto Castoriadis le llama imaginario social efectivo o instituido, es decir, conocer el pasado.
pero también necesita de un segundo elemento, que es el imaginario social radical o instituyente. Es decir, este segundo elemento permite a la persona avanzar o trazar proyectos para poder integrar paulatinamente su identidad o alcanzar las características sobre el ser docente. Bueno, los imaginarios pueden ser universales o generales, ¿sí? Y en ese punto diríamos que los imaginarios son colectivos, pero también los imaginarios pueden ser representaciones más particulares o más locales, y en este sentido vamos a encontrar la idea de representación social. En el caso de los imaginarios universales, vamos a encontrar conceptos o ejemplos que me vienen a la mente como, por ejemplo, a nivel mundial o a nivel global se habla de pilares de la educación, se habla de competencias genéricas. Con frecuencia escuchamos la necesidad de formarnos como individuos que somos parte de una aldea global. Con relación a un imaginario social más particular, bueno, por ejemplo, en nuestro país se habla de la educación pública, la equidad de género. Está muy de moda la enseñanza y el aprendizaje situados. Y ya con relación a un tercer elemento de los imaginarios para el caso que nos ocupa, hablaría de los imaginarios docentes. O sea, el estudiante normalista necesita tener una imagen, una idea, un prototipo de lo que significa o lo que debe ser un docente. Y ahí es cuando surge, según Murcia, Pintos, Desea y Ospina, ellos dicen que ahí es cuando se genera la identidad profesional. Es pues entonces el imaginario docente una especie de ideario. A veces vamos a encontrar este concepto, el ideario sobre ser maestro, ¿sí? Tanto en el plano individual como en el plano profesional y en el plano social. Es pues entonces una especie de urdime. Los imaginarios entonces son un elemento fundamental. Necesario que se conozcan si recuperamos ideas sobre el pasado, pero también que se construyan. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con los imaginarios docentes de los estudiantes? Los estudiantes cuando ingresan a la normal tienen algunas ideas, tienen nociones sobre lo que significa ser maestro. Ellos cuando ingresan dicen que ser maestro significa sencillez, humildad y orgullo, pero también encontramos que ellos creen, ojo aquí, creen que ser maestro es pararse frente al grupo, impartir o enseñar, explicar o transmitir o dar clases. Es decir, tienen una idea empírica de lo que significa ser maestro, producto de la experiencia o producto de lo que han escuchado de algunos actores sociales. También cuando ingresan a la normal, los estudiantes de pronto enfrentan algunos desequilibrios, algunos choques o desestabilizaciones, porque de pronto la licenciatura no les agrada, no era de su interés. Ellos esperaban estudiar otra carrera. Notan que el conocimiento, al llegar a la licenciatura, el conocimiento es ya de tipo disciplinar. Se va formando de lo general a lo particular y entonces ese estilo, esa lógica de formación, de pronto a ellos les afecta.
se enteran que al terminar la educación normal necesitan elaborar una tesis. Y luego, en la parte de la identidad, se les insiste de que ellos deben asumir su carrera como una profesión de vida. Es decir, deben amar la profesión docente. Entonces, esto les empieza son ideas y conceptos, son imaginarios que ellos de pronto no saben cómo enfrentarlos, ¿sí? Además de que la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español la perciben complicada porque implica que el profesor de esa especialidad hable, controle el grupo, domine los temas, que conviva con adolescentes, que lleve a cabo el trabajo docente en las escuelas secundarias, en las condiciones reales, y entonces esto le desequilibra fuertemente. Bueno, también empiezan a construir el sentido de la formación. Empiezan a comprender por las actividades de observación o por las actividades de estudio, empiezan a comprender que ser docente significa ser bueno, estar preparado. Que el sentido de ser docente se puede construir con el apoyo de otros maestros en la escuela normal, por ejemplo, quienes les damos clases, o los tutores, o en las escuelas secundarias, los maestros como los directores, los orientadores, los maestros de las asignaturas de español. Ellos perciben también que cuando ingresan a la normal, tienen pocas o limitadas posibilidades de toma de decisiones o de autonomía. Sienten que los programas son cerrados y a veces, pues como que los maestros, poco damos apertura para atender algunas necesidades de formación de los estudiantes. Y lo que les preocupa cuando ellos ingresan a la normal es, pues, la licenciatura. Sienten un fuerte peso. Las actividades de observación y práctica les empiezan a preocupar. Las exigencias de los docentes, tanto en la escuela normal como en las escuelas secundarias. Y bueno, lo que esperan ellos es que al concluir sus estudios, pues puedan tener un espacio laboral, que sean personas con conocimientos, habilidades y herramientas. Esto ocurre cuando ingresan, pero a medida que ellos avanzan en el trayecto de la formación inicial, en especial con las actividades de acercamiento a la práctica, fíjense que aquí ocurre un fenómeno interesante. Los estudiantes modifican, reestructuran sus imaginarios sobre ser docentes. En un principio ellos estarían resignados, pero poco a poco le van encontrando agrado y reconocimiento a la docencia. Les gusta que cuando acuden a las escuelas secundarias los llamen maestros o a veces algunas otras denominaciones como practicante, docente en formación o a veces les llegan a llamar adjuntos. Ellos reconocen que ellos como docentes primero imitaban a los maestros. No solo de la normal, a veces de la escuela secundaria o de la primaria. Pero cuando ellos han avanzado su trayecto, ellos van forjando o ya van descubriendo poco a poco su estilo de docencia. Y en ese momento ya se sienten un poco felices, son más cuidadosos, comparten experiencias, ayudan o guían a los estudiantes o a quien les pide alguna opinión. Reconocen que los valores a su paso por la escuela normal al formarse como docentes son fundamentales. Entre algunos valores que ellos consideran importantes, tenemos la convivencia, el respeto, los lazos de amistad que establece con los compañeros y con los maestros en la escuela normal, o con maestros y estudiantes adolescentes, o con algunos padres de familia en la escuela secundaria. La sobrevivencia también consideran que es un valor importante, o sea, no darse por vencidos
y seguir adelante a pesar de las adversidades. Bueno, también con relación a algunas conductas que ellos imitan, o sea, la docencia ellos la van estudiando desde la teoría, pero también van imitando algunos rasgos. Algo que llama la atención es que los estudiantes imitan el estilo de los maestros. Por ejemplo, cómo el maestro se gana el respeto en la clase. La preparación con la que llega a la clase. También imitan o también reconocen o recuperan el humor del maestro, la habilidad para interactuar o la forma en que el maestro colabora. ¿Cómo les gusta verse a los estudiantes? Los estudiantes les gusta verse como buenos docentes. De esto ya lo había señalado en la parte inicial, pero a medida que avanzan en su carrera, ellos quisieran verse, tienen la esperanza de verse como maestros con principios éticos y condición humana. A pesar de que ya han avanzado en su formación, bueno, pues ellos tienen todavía algunos problemas de desagrado. Las actividades de observación y práctica no les gustan en su totalidad, pero bueno, tratan de enfrentarlas. Y bueno, el conocimiento de la especialidad es un problema que todavía persiste cuando los estudiantes han avanzado algunos semestres, por lo menos cuando han avanzado el 50% de su carrera. Bueno, pues cerrando un poco, diré entonces que el estudiante cuando ingresa a la normal es un sujeto formable. Podríamos pensar que a pesar del desagrado que tiene con la carrera, el estudiante no le interesa o no tiene ganas de estudiar, pero la verdad es que el estudiante tiene apertura para aprender. También es importante que los imaginarios docentes de los estudiantes normalistas sean un proceso, un dispositivo que permita construir y modificar las concepciones y los conocimientos o las nociones o los rasgos sobre el docente, ¿sí? En ese sentido, bueno, será muy importante que los imaginarios docentes sean dinámicos, que sean dialécticos y que atiendan a varios rasgos, como lo señalaba en un inicio. Los imaginarios docentes, pues, permiten al estudiante formarse, le permiten evolucionar. En este sentido, es muy importante o son muy importantes las actividades de práctica docente, de modo que es necesario tener cuidado sobre cómo organizamos este tipo de actividades en las escuelas normales y pues animar o motivar a los estudiantes, tanto en los momentos de planeación, de desarrollo de la práctica y cuando se llevan a cabo actividades de análisis, de reflexión de la práctica. Hay algunos pendientes, hay algunos retos, algunos problemas que yo creo que es necesario atender. Uno de ellos es que, pues, los contenidos disciplinares son complicados para los estudiantes, pero es necesario fortalecerlos porque a veces cuando van a mitad de la carrera o cuando egresan, tienen debilidades, tienen lagunas en la formación disciplinar del español. Debilidades en la lectura, en la comprensión, en la comunicación oral y escrita. Entonces, esto es necesario que se fortalezca, que se atienda de manera general en todos los cursos. Decía que cuando ingresan a la escuela normal, los estudiantes llevan consigo, han heredado algunos imaginarios docentes, pero esos imaginarios docentes son, pues, de sentido común. Es necesario que esos imaginarios, nosotros como maestros y ellos mismos se puedan primero valorar
y luego capitalizar o retomar para poder articularlos con los imaginarios que plantea el currículo, con los imaginarios que plantean los programas de la especialidad. Es decir, no cortar esos imaginarios, sino recuperarlos, más o menos de la forma como se hace con los conocimientos previos para trabajar los contenidos nuevos. Creo que este ejercicio es necesario que se haga en la escuela normal. Bueno, atender en lo posible o abrir un poco más, flexibilizar más los programas y el trabajo docente de los formadores para atender las expectativas y algunas necesidades que los estudiantes tienen. Por ejemplo, formarlos en la autonomía, en la toma de decisiones, en que aprendan a diseñar y a llevar a cabo clases interesantes. Bueno, ya para terminar, sería necesario también, aparte de valorar y capitalizar los imaginarios docentes que llevan o con los que llegan los alumnos, sería importante redireccionar la práctica docente, porque ellos creen que la práctica docente es dar clases o pararse frente al grupo, pero esta es una postura o una visión instrumental. Y es necesario que el estudiante se direccione hacia un imaginario de práctica más intelectual, caracterizado por la crítica, la reflexión, la investigación, y la formación o la autoformación como sujeto, o distanciarse de lo que es para estar en posibilidad de llegar a ser otra persona en términos de Yuen o de Freire. Por último, yo creo que por los tiempos en que estamos transitando, es necesario que, si bien los imaginarios son cuestiones globales, pero también locales, yo creo que es fundamental que los imaginarios docentes que se construyen con los estudiantes, pues atiendan lo global. ¿Por qué lo global? Porque, bueno, habrá que hacer frente a las incertidumbres, a los temores, a las cuestiones materialistas, pero yo creo que también es necesario que el estudiante se forme en la sensibilidad, en lo humano, en la parte ética, para que responda a las condiciones culturales y contextuales del espacio en el que él vive, interacciona y se desarrolla. Pues espero haber aclarado un poco sobre el sentido de la identidad y los imaginarios docentes de los estudiantes normalistas y su importancia en la formación inicial en la escuela normal, y aprovecho para agradecer su atención a esta participación en espera de sus comentarios, sus sugerencias y, como lo señalaba el compañero, el doctor Rodolfo, pues algunas críticas para seguir aprendiendo este tema tan amplio, tan interesante y tan complejo que tiene que ver con los horizontes de la formación docente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel, por su participación. Abrimos un espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Le pedimos al maestro Abdim tome nota de las preguntas que surjan de nuestros compañeros o de los alumnos que nos estén escuchando. Maestro Miguel. Sí, buenos días. Doctor, buenos días. Soy la profesora Beatriz Soto de la Escuela Normal de Educación Especial. Me agradó mucho la información, sin embargo, me surge una gran duda. ¿Qué importancia? Yo aquí vi toda la práctica profesional, vi nuestro papel como docentes, vi en esta parte que nos convertimos
muchas veces en modelos para el docente, para formar su perfil de egreso. Sin embargo, me surge la duda de qué pasa con la formación complementaria. ¿Dónde se encuentra esa formación que sirve de apoyo para la formación inicial? Sí es importante el currículo, sí esta parte es sumamente importante, pero me gustaría encontrar su opinión en relación con la formación complementaria. ¿Hay alguna importancia o definitivamente la dejamos en el limbo, o si es un referente para la formación inicial de todos los docentes? Gracias, maestra. Miren, si los imaginarios docentes necesitan integrar, fíjense, esto es importante, si necesitan integrar al estudiante o al individuo de un ser personal a un ser colectivo, a un ser social, entonces la formación complementaria es un elemento tan importante como la formación curricular. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque con la formación complementaria, el estudiante fortalece también su identidad. Yo decía que la licenciatura a veces la perciben un poco fría, con poco interés, compleja, o bueno, complicada o difícil, o en la parte disciplinar. Pero la formación complementaria forma al estudiante en otras dimensiones. Por ejemplo, con los clubes o con los talleres, lo forma en otras dimensiones porque el estudiante está pidiendo contar con herramientas como para ser un buen docente. Algunas herramientas puede ser el conocimiento sobre computación, conocimiento sobre estrategias de lectura, de talleres de escritura, la danza, la música, la educación física. Entonces, eso le permite a él interactuar y convivir, por ejemplo, en las escuelas secundarias. Entonces, la formación complementaria yo creo que es tan importante como la formación que se da de tipo curricular a través de los planes y programas de estudios. Espero haber resuelto un poco el planteamiento. Muchas gracias. Sí, muy claro. Maestro Antonio y maestro Miguel, yo quiero hacer una pregunta. Soy un docente de la Normal de Educación Física. Mi nombre es Jesús Hernández. Adelante, maestro. Ante la situación que estamos viviendo, maestro Miguel, ante la situación que estamos viviendo, parece que la realidad global está tendiendo hacia un entorno meramente digital. Ahora que se está platicando sobre horizontes o de nuevos horizontes en la formación docente, ¿cómo visualizan o cómo proyectan la... Sí, buenos días, maestro. Espero me escuche. Sí, sí lo escucho. Sí, gracias. A ver si recuperé la idea. Pues la realidad que estamos enfrentando actualmente, este problema de salud que ya no es un problema local, sino ya pues es un problema global. Yo creo que aquí sí es necesario, pues, por eso decía que no podemos dejar de lado los imaginarios globales, los imaginarios generales,
y los imaginarios particulares o las representaciones, en este caso, las representaciones locales. ¿Qué hacer aquí? A mí me parece que es importante que el estudiante y los maestros reconozcamos que la formación o el ser docente ya no es un espacio físico. Es decir, nuestras clases comúnmente se daban en las aulas. Había algunas plataformas o algunas actividades a través de las redes o el correo, pero a mí me parece que ante esta situación es necesario reimaginar la docencia y reimaginar la formación inicial. Aprovechar otros espacios como el hogar, ¿sí? Aprovechar el conocimiento que pueden aportar otros actores, a lo mejor ahora a través de videollamadas o a través del Zoom o a través de algunas otras herramientas. Yo creo que la formación tiene que abrirse a otras dimensiones o a otras instituciones de formación. Gracias, maestro. A mí me preocupa en el caso de la educación física, por si esto continuara, si esta situación continuara, se tendrían que buscar nuevas pautas, nuevas sendas para cómo trabajar, por ejemplo, la educación física, cómo trabajar otros elementos formativos desde la casa, dirigidos por el nuevo docente. Sí, maestro, definitivamente, pues estamos frente a retos en los que probablemente no tengamos soluciones inmediatas. Va a ser necesario que en colectivo, docentes y estudiantes en formación, así como las autoridades, pues entremos en un proceso o en una etapa de reinventar nuevas formas de formación docente. Señalaba que hay imaginarios instituidos e instituyentes. O sea, los instituyentes permiten imaginar o trazar formas hacia el futuro. Yo creo que necesitamos caminar en ese sentido para resolver los problemas que estamos enfrentando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestros. Buenos días a todos. Maestro Miguel, ¿me permite hacer una pregunta? Claro, buenos días. Buenos días, profesor. Soy el profesor Álvaro Hernández de la Normal de Educación Física. Un gusto escucharlos, un gusto saber de ustedes, aunque sea por este medio. Un saludo a todos los compañeros de las diferentes normales, a los compañeros de Sultepec también. Un saludo. Yo tengo una pregunta, quisiera ver usted qué propuesta tendría. Es en relación a lo que usted abordó, bueno, un poco lo que usted abordó, que es el acercamiento a la práctica. ¿Qué propuesta tendría usted o alguno de los compañeros en cuanto a este elemento, el acercamiento a la práctica en estas condiciones, maestro Miguelito? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro Álvaro. El acercamiento a la práctica, yo creo que en estos tiempos exige de parte de los estudiantes y de parte de los maestros de las escuelas normales, exige que nos formemos en el uso de las tecnologías. Hace un año o dos, o tal vez hace unos 5 años, se nos han dado cursos a maestros y estudiantes sobre las TICs. ¿Sí? Hemos entrado en dinámicas de certificación, pero a mí me parece que ahora estas certificaciones deben tener un sentido práctico. Deben tener aplicación para resolver estos
problemas que tenemos. Por ejemplo, los estudiantes que están casi por concluir el octavo semestre, pues estuvieron llevando a cabo sus periodos de trabajo docente en la escuela secundaria hasta marzo. Pero después, con la contingencia, pues tuvieron que modificar o que cambiar sus formas de trabajo docente. Es decir, tuvieron que hacerlo por ensayo y error, como lo hemos venido realizando los maestros de la escuela normal y los maestros de educación básica. Lo han venido haciendo pues a través del internet, a través del correo, a través del Classroom en algunos casos, o a través del WhatsApp. Entonces, pues yo creo que es necesario usar este tipo de herramientas. ¿Por qué no usar pues lo que hace algunos años era la WebQuest? Yo creo que esto puede ser alguna posibilidad. Yo creo que alternativas hay muchas, pero también tenemos serios problemas. Si centramos la atención en la parte contextual, en los lugares rurales, los niños o los adolescentes, pues la verdad es que no tienen acceso al Internet, o las condiciones socioeconómicas son poco favorables para que se pueda dar este ambiente de aprendizaje virtual. Entonces, hay algunos municipios, por ejemplo, en nuestro caso, en donde los presidentes municipales pues están dando conectividad gratuita a las comunidades, pero en la mayor parte de los casos pues no están las condiciones dadas para esta situación. Entonces yo creo que no es un problema que puede resolver la escuela normal, ni los estudiantes solos, ni las escuelas secundarias, ni los tutores, ni los directores u orientadores de educación básica u obligatoria. Yo creo que se necesita implementar algunas estrategias con el apoyo de otras figuras u otros actores. Tecnología. Muy bien. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe, por compartir. Hasta luego. Gracias. Sí. Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Bonfilio, de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Espero que me escuchen. Levanté la mano, pero creo que no me vieron. Doctor Rodolfo o doctor Miguel, quiero compartir con ustedes una reflexión. Me parece que una de las responsabilidades de los investigadores educativos tiene que ver un poco con tener una mirada prospectiva, ver hacia adelante. Efectivamente, estos son tiempos de cambio que van a dejar marca en los procesos escolarizados en todos los niveles. En el caso de las escuelas normales, pues no escapamos. Las cosas se van a modificar. Yo no sé qué tan grande será ese cambio. Pero con base en la investigación que ustedes han realizado y que se ve plasmada en el libro, con base en la experiencia que tienen, ¿cómo pueden imaginar de manera muy general lo que va a ser la formación docente en los próximos años? Y quisiera pegarle a esta reflexión el sentido de las respuestas genéricas. De pronto pareciéramos generar soluciones para todos, como si el contexto de cada escuela normal fuera el mismo. Cada escuela normal es diferente, cada escuela normal tiene sus propias necesidades, tiene sus propias condiciones, de tal manera que de pronto las recetas generales no aplican para todas igual. Cada escuela normal tendría que establecer con base en su contexto, en sus integrantes, junto con la autoridad, como ustedes bien lo señalan, una propuesta de cómo avanzar hacia esa nueva temporalidad en la formación docente.
Y esto lo amarro con el título de la conferencia. ¿De qué manera esta pandemia modifica el horizonte en la formación docente desde la perspectiva de ustedes dos? Con toda atención, esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno. Bueno, si me permiten, maestro Bonfilio, un saludo. Maestro Alberto, un saludo. Gracias. Maestro Juanito Barón, un saludo. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. Yo quiero decirles que el asunto que hoy nos sucede a nivel mundial es un asunto al que le debemos tomar atención. Indudablemente que sí altera, porque es una nueva posición frente a la existencia. Posiblemente nuestros cuadros, nuestros imaginarios en relación a aula, a alumno, a texto, sean el de estar uno frente al otro. En primer lugar, pensemos que la relación del uno frente al otro ya no sería posible. Creo que tenemos que pensar en repensar una nueva relación. Y una nueva relación ahora nos lo permite la cuestión digital, la cuestión virtual, las plataformas. Pensemos también que el aula en otro momento era un espacio de cultura, pero ahora es un espacio, es un lugar de lugares. Igual que la disco, igual que la calle, igual que el grupo de amigos. Entonces tenemos que pensar a la escuela como un nuevo espacio. Y articular aquí es importante pensar con la familia. Pero también nos encontramos ante un dilema fuerte, que va a haber un desencuentro, yo diría, de pedagogías, de orientaciones didácticas. De pronto, el maestro sabe perfectamente cómo conduce una lectura, pero no sucede lo mismo con los padres de familia. Ellos lo hacen desde su sentido común, desde su experiencia, desde cómo presienten ellos que pueden educar a sus hijos. Aquí conviene que también los padres de familia estén enterados de cómo se conduce didácticamente una lectura, un ejercicio, o el sentido del ejercicio, el sentido pedagógico del ejercicio. Creo que esto vale la pena, es un trabajo pendiente, creo yo, porque de pronto los padres de familia se desesperan con los hijos de que no lo hacen como ellos les están indicando. El hijo se desespera con el padre porque de esa forma el maestro no le está enseñando. Bueno, entonces tenemos que pensar en una nueva relación, en un nuevo espacio, en reconceptualizar el espacio, ¿sí? En un estar frente a frente, tiene que cambiar. Porque ahora ya no podremos mirar la subjetividad, ¿sí? Tendremos que pensar en una subjetividad virtual, ¿sí? Tendremos que pensar en nuevos diseños didácticos. Tenemos que entrenarnos en las plataformas, en lo virtual, ¿sí? Juanito decía que ¿qué se le demanda al sistema? Lo que le demandamos es una infraestructura digital más potente. Porque seguramente aquí se genera una desigualdad, una exclusión. Habrá lugares en donde no se tengan los elementos virtuales potentes para que la gente pueda interactuar. Hay una nueva forma de interactuar, ¿sí? Una nueva forma de interactuar, yo diría, en soledad. El concepto de aula que teníamos ha cambiado. Y así lo tenemos que pensar. Tenemos que acostumbrarnos a hablar con imágenes, con cámaras, a la distancia. Entonces me parece que tenemos que pensar en eso, pero yo hago hincapié en algo. Deberemos tener una relación más cercana con las familias, pero el compromiso es compartir las pedagogías, las didácticas con las que estamos formando a los docentes. ¿Sí? Espero que esto lo podamos pensar en los colectivos, en las academias, de cómo acercarnos ahora a los padres de familia. Espero contestar un poco esas preguntas, inquietudes que son básicas, porque hay una nueva redirección
de la función docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo. Nada más ¿podría completar alguna idea, maestro? Yo creo que, como señala el compañero, el doctor Rodolfo, va a ser necesario algunos cambios. Por ejemplo, en la cuestión curricular, a mí me parece que también necesitan modificarse o necesitan actualizarse los contenidos, ¿sí? Es decir, que se atiendan otras dimensiones de formación. Por ejemplo, los deberes, los quehaceres del hogar, la cuestión de los oficios, la colaboración en las actividades económicas familiares. Entonces, creo que se necesitan cambios por todos lados y en cualquiera de los aspectos que tengan que ver tanto con la formación docente como con la vida social. Y bueno, lo que señalaba también el compañero de que habrá que cambiar los ambientes, pues bueno, algunas instituciones, por ejemplo, algunas universidades, pues ya tienen plataformas que han llevado, que han trabajado ya con algunos años, tienen plataformas para la formación a distancia, para la formación en modalidades mixtas, además de la presencial. Entonces, yo creo que también se necesita en las escuelas normales recuperar o capitalizar esa experiencia que hay en otras instituciones de educación superior. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias. Compañeros, creo que ya no hay participaciones. Agradecemos a nuestros conferencistas y desde luego al público participante. Sus aportaciones fueron muy valiosas. Muchas gracias por su participación. Le cedemos nuevamente la participación al maestro Hermar Solano Lascuaga, director de esta institución, para que dé lectura a los reconocimientos que se harán de entregar a los participantes en esta conferencia. Bien, pues muchas gracias, maestro Toño. Compañeros maestros, jóvenes estudiantes que nos escuchan a la distancia, compañeros maestros de esta escuela normal, de las escuelas hermanas de nuestro Estado de México, muchas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final de esta conferencia. Sabemos que el tema es un tema complejo, requiere mayor tratamiento. Sin embargo, por cuestiones del tiempo, vamos a cerrar y quiero iniciar esta parte que me corresponde reconociéndole a todos ustedes de verdad el interés puesto para estar con nosotros. La Escuela Normal de Sultepec les agradece infinitamente. Y ahora me voy a pasar al tema de los reconocimientos. De manera formal, en el formato que teníamos nosotros para estos eventos, era entregar un reconocimiento de cara a cara, de persona a persona, decía el maestro, el doctor Rodolfo, de la relación directa, pero pues ahora lo vamos a hacer a través de compartirles una pantalla. Espero que ya esté puesta ahí. Y el reconocimiento dice así:
la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Castañeda Ramírez por impartir la conferencia Horizontes de la Formación Docente, dirigida a alumnos y profesores de las escuelas normales del Estado de México y al público en general, en el marco de las actividades para conmemorar el 138 aniversario del normalismo mexiquense. Firma la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán. De la misma manera, entregamos también conocimiento al doctor Miguel Hernández Vergara por su participación en esta conferencia, que fue dirigida para alumnos y profesores y todos nosotros quienes estamos escuchando. Al maestro Antonio Hernández Macedo, por haber moderado la conferencia Horizontes de la Formación Docente, dirigida a alumnos y profesores de las escuelas normales del Estado de México y el público en general, en el marco de las actividades para conmemorar el 138 aniversario del normalismo mexiquense. De esa manera, hacemos entrega de los reconocimientos para nuestros compañeros y a la distancia, pues les enviamos un caluroso aplauso y agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado. Mil felicitaciones a todos los normalistas que en este mes y el pasado estamos festejando, porque el normalismo siempre va a estar presente y nos sentimos, claro estoy, orgullosamente normalistas. Muchas gracias por toda la asistencia de todos ustedes y a nuestros egresados de generaciones pasadas que conocen quizá a los doctores que hoy fueron los conferencistas y al maestro Antonio, moderador. Muchas gracias. Esperamos que este tipo de actividades las sigamos realizando